Y la única manera, entonces, como podemos aumentar el mercado de la producción colombiana es estar en el mercado internacional. El mercado internacional es cientos de miles de millones de dólares, no es el mercado colombiano. Y si nosotros somos competitivos, entonces podríamos entrar en los mercados internacionales. Ahora, ¿qué es lo que impide que nosotros seamos competitivos? Vamos a ver que, antes de eso, miren ustedes, la evolución de las exportaciones colombianas alcanzó su pico en el año 2012, 45.000 millones de dólares. Las no tradicionales alcanzaron a 15.000 millones de dólares. Eso es equivalente al 5% del Producto Bruto en Colombia. Eso es prácticamente nada. Comparado con otros países. La otra cosa de composición de las exportaciones, hubo un cambio radical entre 1950 y 2018. El café era el producto principal en los 50. Hoy día el café lo único que sirve es para hacer paros y pedir subsidios. En el pasado también pedían subsidios. Pero la participación del café se ha perdido y la ha tomado totalmente el sector minero energético. Entonces Colombia sigue exportando muy pocos productos no básicos. Y yo creo que aquí hay un potencial enorme de productos agrícolas diferentes al café y también de productos industriales. Esto más que todo es para el sector manufacturero, la charla esta, lo que voy a hacer. Ahora sí vamos. Y ahora vamos a ver qué pasa, cómo se compara Colombia con Chile y con Corea del Sur. Si ustedes ven el año 50 prácticamente, bueno, ahí es muy difícil ver porque son muy cercanos, pero miren Corea que fue un país a quien Colombia ayudó a liberar del comunismo en el año 53. Una sugerencia respetuosa, la deberían poner en escala semilogarítmica. Espérate, no, porque entonces no se ve, ya ahora viene, no se ve bien, es que ya hice el experimento, entonces no se ve bien. Lo que quiero es mostrar la diferencia tan brutal entre Corea, Colombia y Chile. Miren ustedes, Chile pasó de $70 per cápita a 3.800 en 30 años. Corea es, lo que exporta per cápita son casi $12.000 al año. Y Colombia exporta $835 y $267 de productos no tradicionales. O sea, es una miseria. Potencialmente podemos exportar tanto como Corea o más que Corea. Entonces, estas son las exportaciones per cápita, por eso fue que no la puse, por eso lo puse así, por el problema de semilogarítmica no se ve. Entonces, Chile en el año 64, Chile exportaba $74 per cápita, Colombia exportaba 31 y los no tradicionales, Colombia exportaba $3 per cápita y Corea exportaba $4 per cápita. Entonces, ustedes miran la diferencia. En 50 años, Corea multiplicó de 4 a 12.000, Colombia multiplicó de 3 a 240, ya no me acuerdo, y Chile subió de 70 a 3.500. Y en Corea y Chile adoptaron políticas totalmente diferentes en materia de comercio exterior en los años 70, más o menos en los años 70, en épocas ligeramente diferentes. Bien. Y este es un indicador tradicional de apertura económica. Solamente pongo a Chile, comparo a Colombia con Chile, y lo que hago es que medimos eso en términos de índice. Es decir, aquí no es 10% del PIB, sino que el índice en el año va a ser 10% del PIB y luego lo generamos hacia los años siguientes, y ahí ustedes muestran que Chile, y eso es a partir del año en el cual se hizo la liberalización. En Chile fue a mediados de los 70 y ustedes ven cómo se disparó la relación de importaciones a PIB y más o menos se ha mantenido relativamente alta. En Colombia, este periodo que estamos mirando allí es el periodo de la mal llamada apertura económica de la economía colombiana, y prácticamente
cambió muy poco durante todo ese periodo la relación de importaciones a PIB. El año cero es 70 para los dos países. ¿Perdón? El año cero es el 70. No, es el año en el cual se comienza la liberalización. En Chile es como el año 70, Colombia es los 90, más o menos, sí. Sí, bien. Bueno, ahora sí vamos ya. Estos datos les dan una idea de lo que es la economía colombiana. Esto no termina aquí. Estás a un clic de ver la conferencia completa. Ah, y no olvides suscribirte.